En la parte anterior nos centramos en analizar el final de la batalla de Shiganshina, así como en la demencial encrucijada en la que el capitán Levi se encontró a la hora de decidir a quién salvarle la vida. Armin fue su elección y ahora era tarde para echarse atrás. Aunque Hanch, Floch o el propio Armin consideran que Erwin era la opción superior, Levi les confirma que fueron sus sentimientos los que hicieron que lo eligiese a él. El hombre que se había visto obligado a convertirse en el demonio debía descansar de ese infierno de una vez. Aquí tenemos una escena en la que Armin sueña con una horrorosa visión de un Bertolt medio titán, medio esqueleto, lamentándose por haber sido devorado. Podría ser una metáfora o simplemente la representación de la culpa de Armin, sin embargo, esto es más que un sueño, y la historia nos confirmaría más adelante su importancia. Pero sigamos por orden. Hanch y Armin reflexionan sobre cómo ellos son el legado viviente de Erwin y como tal, deben seguir luchando por el futuro de la humanidad. Levi se encarga de confirmar que no espera que Armin sea un sustituto del comandante, pero que admite su talento. Ahora que le han dado una segunda oportunidad para vivir, le pide que no haga que se arrepienta de ello, evocando una vez más aquella conversación con Erwin. Tras dejar todo claro, llega el ansiado momento, es la hora de abrir el sótano. Después de una escena preciosa en la que nuestros protagonistas volvían a recorrer las calles de la que había sido su ciudad tantos años atrás, recordando su infancia robada por aquel infame día en el que la muralla cayó, al fin se encuentran con el misterioso sótano de Grisha Yeager. Por si el camino hasta aquí no hubiese sido lo suficientemente retorcido, el autor aún se las apaña para meternos el miedo en el cuerpo al ver que la llave no abre la puerta. Pero tranquilos, porque lo que sí que abre es un cajón oculto. Y tiene sentido que Grisha fuese tan precavido, sobre todo al entender la magnitud de su secreto. Porque, después de tantos años ardiendo por conocer la respuesta, años sufridos tanto por los protagonistas como por la propia audiencia, lo que se encontraba en el sótano de Grisha no era nada más ni nada menos que unos diarios y una foto. ¿Quién iba a imaginar que allí había algo tan sencillo, pero tan poderoso? Hasta el momento siempre habíamos creído que Attack on Titan sucedía en una versión alternativa de nuestra Edad Media, con algunos avances como el equipo de maniobras, sí, pero sin electricidad ni mucho menos cámaras fotográficas. El hecho de que Grisha, quien vino de fuera de los muros, tuviese una fotografía entre sus diarios es una auténtica explosión de información, pues nos rompe todos los esquemas. Y es que no estamos en una época medieval alternativa, estamos en un siglo XX alternativo. Los diarios de Grisha no se cansan de encadenar sorprendentes giros argumentales, y así, en los 2 episodios que nos muestran su vida, los descubrimientos son incontables. Para empezar, toda la trama de Attack on Titan es, como toda buena historia que se precie, una analogía de la Segunda Guerra Mundial. Así, tenemos 2 razas, los eldianos, descendientes de una mujer llamada Ymir, quien supuestamente fue la primera persona en obtener el poder de los titanes, y que con él dominó el mundo. Y los oriundos de Marley, nación que logró levantarse y arrebatarle casi todos los poderes titán a los eldianos. Ahora los discriminan por ser hijos del demonio, en un obvio paralelismo hacia los judíos durante la ocupación nazi. Grisha era un eldiano que vivía en Marley y que sufrió de primera mano la violencia contra su raza, cuando, tras querer escapar de los límites establecidos para los suyos, con el inocente fin de ver un cepelín con su hermana, un guardia de Marley le pegó una paliza mientras otro lanzaba a su hermana a los perros para que la devorasen viva. Tras eso, Grisha crecería lleno de odio contra Marley, uniéndose así a la resistencia eldiana y conociendo a su primera mujer, Dina Fritz, miembro de la familia real eldiana y descendiente directa de Ymir, y con ella tendría su primer hijo, Zeke. Qué irónico que ese adorable niño que jugaba con ese mono de peluche acabase siendo nuestro querido titán bestia, tan juguetón como en su infancia, aunque claro, con preferencias por otros juegos un poco diferentes. Ahora que se nos confirma que Zeke es el hermanastro de Eren, entendemos esas enigmáticas palabras que le soltó al final de la batalla. La Resistencia recibía información de un infiltrado llamado el Búho, y cuando el gobierno de Marley anunció que necesitaba niños eldianos para convertirlos en supersoldados, pues solo los descendientes de Ymir podían usar los poderes titán, Grisha y Dina decidieron enviar a su hijo para que obtuviese ese poder y luego traicionase a Marley. Obviamente pasó lo que pasa cuando dejas a un niño pequeño con nula comprensión de la situación sociopolítica y sin ningún tipo de entrenamiento en manos de un gobierno adoctrinador. Zeke se hizo votante de Vox. Bueno, no,
tampoco hay que exagerar, simplemente delató a sus padres y a toda la resistencia al gobierno de Marley, de tal forma que todos fueron capturados y castigados. Bien pensado, sí que se volvió un poco fascista. En fin, el castigo para esta pobre gente fue ser enviados al paraíso. ¿Y qué es el paraíso? Nada más ni nada menos que la isla de Paradis, o mejor dicho, la isla en la que nuestra historia se ambientaba hasta ahora. Los eldianos eran castigados por Marley siendo transformados en titanes y lanzados desde la cima de los muros para que devorasen a sus propios compatriotas eldianos, quienes se habían trasladado a esa isla mucho tiempo atrás. Así vemos como todos los miembros de la Resistencia fueron convertidos en los titanes a los que Eren y compañía se enfrentaron en la primera temporada. Una de las mayores revelaciones es descubrir que, de hecho, el titán rubio que se comió a la madre de Eren era Dina, la primera esposa de Grisha, quien le había prometido que lo encontraría pasase lo que pasase, de ahí que lograse encontrar su casa, aunque por desgracia esa promesa de amor eterno acabase en tragedia. También, al ser ella de la familia real, la única que puede controlar el poder del titán fundador, o también llamado la coordenada, obtenemos la respuesta al enigma de por qué Eren pudo usar ese poder sin tener sangre real, todo debido a que la tocó en su combate durante la segunda temporada. Es realmente abrumador cómo Isayama va tirando conceptos y situaciones a lo largo de los capítulos y cómo todo acaba entrelazándose conforme seguimos avanzando. El titán rubio no fue casual, tampoco que Eren usase sus poderes al tocarlo. Y si esto ya era sorprendente, lo mejor estaba por llegar. Cuando solo queda Grisha por ser transformado, uno de los guardias revela ser el Búho, para acto seguido transformarse en un titán igualito al de Eren y matar a todos los guardias de Marley presentes. 覚えておけよグリシャ。巨人の力はこうやって使う。Dos personajes, los más importantes de todos, hablan encima de un muro frente a un atardecer durante 20 minutos. Uno de ellos fue introducido en el anterior capítulo. Nos dejan la conversación más reveladora y a la vez más enigmática de toda la serie. No hace falta nada más. Este búho se presenta con el nombre de Eren Kruger y le explica a Grisha toda la mitología de Ymir, dejando claro que nadie sabe a ciencia cierta si realmente arrasó el mundo o si usó sus poderes para mejorarlo. Y si recordamos, lo del culto a Ymir por parte de los eldianos ya lo conocíamos desde la segunda temporada, que además, en lo que los lectores del manga consideraron un tremendo spoiler para la audiencia exclusiva del anime, vino acompañado de una escena que mostraba las inyecciones y el método de castigo de Marley, aunque obviamente era imposible descifrar qué estábamos viendo sin el contexto. El búho también le cuenta la historia del rey Karl Fritz, poseedor del poder del titán fundador, quien escapó hacia la isla de Paradis, construyó las murallas con titanes gigantes y amenazó al mundo con despertarlos si los atacaban. Tras eso, usó sus poderes para borrar la memoria de sus seguidores, y les hizo creer todo el cuento de que eran los últimos supervivientes y de que fuera solo había titanes. Kruger quería recuperar el poder del titán fundador para que la resistencia eldiana pudiera usarla, pero él no era el único tras ella. Nuestros queridos Bertolt, Reiner y Annie, además del otro chico que vino con ellos, son precisamente aquellos niños soldados eldianos adoctrinados por Marley y enviados a la isla para recuperar el poder del titán fundador que se llevó el rey. Esa era su verdadera misión, aquella por la que vivieron como espías dentro de los muros y por la que traicionaron a todos los que habían confiado en ellos, porque Marley estaba detrás y les había convencido de que todos los habitantes de la isla debían morir, pues eran los hijos del diablo. El búho también revela que los titanes cambiantes solo tienen 13 años de vida desde que se transforman, y que a él le queda poco tiempo. Kruger había vivido una vida lamentable, escondido entre aquellos a los que más odiaba, pero sin poder hacer nada para rebelarse, causándole infinito dolor a sus compatriotas que se esforzaban por alcanzar la libertad, pero que fracasaban en el intento. Durante años había torturado y asesinado, había convertido a su gente en titanes, había despreciado su propia existencia, pero no podía echarse atrás. Todo porque su misión era más importante que cualquier sentimiento individual, porque poder recuperar el titán fundador algún día era más importante que él y que todos aquellos que habían caído por el camino.
Es por eso que eligió a Grisha como su sucesor, para legarle su poder del titán y pedirle que cumpliese con lo que él no pudo. Y cuando Grisha le pregunta por qué precisamente él, obtenemos otro momento legendario. これはお前が始めた物語だろ。Kruger era aquel guardia que ese día, después de pegarle, le dejó ver el Zeppelin, conmovido por su deseo de ser libre. Así, Grisha hereda el poder del titán que, independientemente de la era en la que se encontrase, luchó por la libertad. 名は 進撃の巨人 Con este giro, que no solo sirve para arruinar la traducción del título de la obra gracias a la ambigüedad del idioma japonés, se explica cómo Grisha obtuvo ese poder, para luego robarle la coordenada a Frida Reis y dejarse comer por su propio hijo, otorgándole ambos poderes. Por si fuese poco, Kruger también revela la existencia de lo que él llamó caminos invisibles, que conectan a la gente de Ymir a través del tiempo y del espacio, sobre todo a los poseedores de poderes titán. Gracias a esto, ahora entendemos la escena de Armin soñando con Bertolt, pues sus recuerdos, en este caso los de su dolor mientras estaba siendo devorado, están llegándole a través de estos caminos. Pero por si aún no estábamos exhaustos con tantas revelaciones, el capítulo se guardaba un último as en la manga para hacernos explotar la cabeza. Este terminaba con Kruger repitiendo aquellas palabras que muchos años después Grisha le diría a su propio hijo, quien está viendo esta conversación desde el futuro gracias a esos caminos invisibles. 繰り返すだけだ。同じ歴史を、同じ過ちを何度も。ミカサやアルミン、みんなを救いたいなら使命を全うしろ。ミカサ？アルミン？誰のことだ？さあ、わからない。誰の記憶だろう。 ¿Qué mierda acaba de pasar ahí? Cuando este panel salió en el manga, los lectores se volvieron locos con teorías de viajes en el tiempo, que si Kruger era nuestro Eren y sabe Dios qué más. Sin embargo, a riesgo de equivocarme teniendo en cuenta que yo no he avanzado más en la historia que lo mostrado en el anime, creo que lo más sensato es que los propios recuerdos de Eren o de Grisha estaban llegándole a Kruger a través de los propios caminos invisibles que justo acababa de mencionar, pues los tres fueron portadores del titán de ataque. Y por cierto, ¿os acordáis de la primera escena del capítulo 1 de la serie? Es en la que Eren soñaba con un montón de imágenes perturbadoras que luego resultaron ser eventos que pasarían en capítulos sucesivos y despertaba llorando. ¿Creéis que es posible que Eren acabase de ver toda su vida mediante esos caminos invisibles y Kisayama ya tuviese todo esto planeado desde el mismísimo principio? Porque yo sí que lo creo. Vaya locura de escritor y vaya locura de historia. Como una muestra más del mimo con el que el estudio WIT trató esta adaptación, me es obligatorio mencionar que el ending de la segunda temporada muestra exactamente toda la historia del mundo, pasando del pacto que hizo Ymir para obtener los poderes titán hasta la construcción de las murallas usando titanes, cerrando con el símbolo de la resistencia eldiana. Una vez más, todo había estado delante de nosotros, pero aún no lo entendíamos. Y después de tantos sacrificios, de tantas revelaciones y de tantos misterios, ¿qué podía darnos el último capítulo para ofrecer una conclusión satisfactoria a una temporada perfecta? El mar. Así es, tras 70 capítulos, nuestros protagonistas al fin cumplían su sueño de ver con sus propios ojos esa gran masa de agua salada en el que podemos considerar el episodio de la playa más devastador desde The End of Evangelion. Han pasado meses desde la recuperación de Shiganshina. Todo titán que quedase dentro del Muro María ha sido exterminado. La verdad del mundo se ha hecho pública y ahora solo queda una cosa por hacer: llegar al límite de la isla. Después de escenas como Floch haciendo un pequeño metacomentario reprochando que Armin solo se ha salvado por ser amigo del protagonista, o la preocupación de Eren sobre qué harían los altos mandos con Historia si descubriesen que puede usar la coordenada si entra en contacto con la sangre real, al fin vemos ese deseado camino hacia la libertad. Durante el viaje, el equipo se cruza con un desgraciado titán anormal, que debido a su peso no ha podido hacer nada más que arrastrarse durante sabe Dios cuántos años. Para añadir aún más sal en la herida, su peculiar forma hace pensar que incluso podía haber sido un pobre bebé eldiano, transformado antes de aprender a andar siquiera. En un ejercicio de madurez que nunca jamás había pensado encontrarme en esta serie allá por el 2013, Eren, aquel prepuberto llorón que gritó a los cuatro vientos que mataría a todos los titanes, decide dejarlo en paz.
楽園奥に移された俺たちの同胞だ。行こう。近いぞ。Ese titán es un hermano eldiano como él, así que, tras acariciarlo, continúa su viaje. La evolución de Eren aquí me parece soberbia, de pasar de un protagonista gritón, cabeza hueca e impulsivo, a un adulto maduro, capaz de entender las dimensiones del conflicto en el que se encuentra y de tener empatía con un ser al que no hace tanto aborrecía hasta el extremo. Simplemente espectacular. Al fin obtenemos nuestra ansiada escena de la playa. Todos, en especial Armin, quedan maravillados ante la belleza del mar, al ver cumplido ese sueño que parecía tan imposible. Es un auténtico regalo al espectador ver a estos personajes, que han sufrido tantísimo, disfrutar de una experiencia tan especial como es ver el mar por primera vez. Sin embargo, decir todos es una mentira, porque sí, todos están felices de ver el mar, todos menos Eren. Con una mirada fría y sin vida, al tener por fin ante sí aquello que identificó durante tantos años como un ideal de libertad, Eren se da cuenta de que la libertad es solo una ilusión. Siempre había creído que más allá del mar estaba la libertad, pero la verdad es que más allá solo hay enemigos. En una durísima declaración de intenciones, Eren se pregunta si al matar a todos sus enemigos podrá al fin ser libre. 向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか。Esta manera de coger a tu protagonista, hacer que cumpla su sueño y destruirlo por completo de tal forma que ya no signifique nada y acabando con toda su voluntad y esperanza, me parece una de las cosas más crueles que he visto hacerle a un autor y a sus personajes. Cuando vi esto por primera vez no pude salir de mi asombro y lo único que quería hacer era ir junto a Isayama y aplaudirle hasta que se me cayesen las puñeteras manos. Aún no he leído cómo sigue el manga de Attack on Titan, personalmente prefiero que mi primera experiencia sea en el anime, pero sé que después de esto la historia toma caminos que han dividido al público, además de convertir a Eren en alguien totalmente distinto a como lo conocíamos. No sé si lo que queda mantendrá esta calidad o si por el contrario sufrirá del típico síndrome del manga japonés y tendrá un final horrible como otros tantos. Pero lo que sí sé, con toda seguridad, es que la segunda parte de la tercera temporada de Attack on Titan fue la mejor temporada de una serie que he visto en mi vida. Y por eso le doy las gracias a Isayama, al estudio WIT, al magnífico compositor Sawano, a los encargados del opening Linked Horizon, a los actores de doblaje y a todo el equipo detrás de esta obra maestra. Y por supuesto, también os doy las gracias a vosotros por llegar hasta aquí. Como curiosidad para los que aún no habéis quitado el vídeo, un amigo mío, al que llamaré el Juglar Coruño, descubrió que la canción Tierra del cantante Joel López se sincroniza perfectamente con la escena de la playa. Y yo creo que tiene razón, si no, miradlo vosotros mismos. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y vuelven algunas rimas a mi mente cansada, partes de guiones que creía olvidadas, melodías que una vez pensé que iba a perder, se tornan ahora bellas y valientes sinfonías. Y hace tiempo que yo ya me fui, yo siempre me estoy yendo, pero siempre estoy contigo, aunque a veces piensas que no hay nada cuando me quedo mirando, como si estuviera ausente, es porque estoy viajando, no pienses que voy a perder.